que está en lo cotidiano, que se nota con esto, que está en el día a día de padres e hijos, de madres e hijas. Ajá. Cristian, pero eso es cuando igual con la madre, pues. Le dice, No solamente, hijito, no solamente, la madre también, sí, pero no solamente. la niña se queja y le dice, ¿por qué no haces tu hijo? Y le dice, no, pues hijita, es que entender que el varoncito. ¿Y el papá qué hace ahí? Papá, no, ahí no. Entonces ahí, por ejemplo, ¿por qué lo liberas el papá? ¿Por qué solo le echas la culpa a la mamá? ¿Por qué lo liberas el papá? Porque es machista. Ese es un lenguaje liberador del hombre, es el patriarcado. Ahí estás actuando de una manera patriarcal, porque los hombres tenemos ese mensaje, hombres y mujeres tenemos el mensaje patriarcal. Ahí, por ejemplo, con tu análisis, estás liberando a los hombres. Estás protegiendo a los hombres y estás sancionando a las mujeres. Pero ese lenguaje lo tenemos casi todos. Quiero cambiar un poco ahí y decir lo siguiente. Aquí, luego atrás, y con esto terminamos este. Inclusive los medios de comunicación influencian mucho en ellos. ¿Por qué? Porque hay una mujer que está barriendo, el hombre participa dentro del ambiente, pero no activamente, solo él está mirando. Y al hacer cosas, inclusive en ese momento se está fortaleciendo el privilegio que tienen los varones con solo acompañar. Supuestamente que ya está involucrándose el varón y no es así. Lo que hacen es fortalecer el privilegio que tienen ellos, como dijiste al inicio, de ser seres superiores. La palabra ayuda del esposo. Hay que recalcar. El hombre no tiene que ayudar, el hombre es responsable. El hombre es corresponsable. La mujer es responsable, el hombre también es responsable. El hombre no ayuda, hay que limitar la palabra ayuda. Los hombres son responsables. ¿Sí? Son corresponsables. Bueno. Más que una intervención verbal, la intervención de ambos, tanto de mujer como varón, tendría que ser a nivel de acción, ¿no? La mujer realiza las actividades generalmente domésticas en la casa, pero también el hombre tiene que intervenir por su propia responsabilidad, o sea, no intervenir verbalmente, sino demostrar con acciones, ¿no? Si ve que su esposa cocina un día, al día siguiente lo puede hacer él, ¿no? Entonces, más que percibir verbalmente, el niño va a percibir lo que hace el padre. Y de todas maneras, el padre es su primer ídolo para formación, ¿no? Entonces lo va a ver y va a realizar la misma acción que realizó el padre. Cristian se casó a los 20 años y tuvo su hijito y su hijita. 20 y los 21 tuvo su hijito. Creció en una familia completamente machista, donde no había ni un hombre, solo él, ¿sí? Y le hacían todo, ¿no? Él no hacía nada. O sea, lo formaron un perfecto inútil, ¿no? Un perfecto inútil porque no hacía nada, no sabía cocinar, no sabía planchar, no sabía hacer nada. Llega a su familia, o sea, nacen sus hijos y él trabaja, ella también trabaja, y él llega como siempre, ¿no? Llega después del trabajo, se sienta, no quiere hacer nada. ¿Qué se hace? O sea, ¿cómo le puede nacer la voluntad de hacer cosas a este Cristian? Esto va a ser una crisis, eso va a ser violencia. La mujer va, eso va a ser violencia. Probablemente. No sé, por supuesto. Algunos hombres cambian también con eso. Cuando tú impones las cosas, cuando no le haces entender a la otra persona que las cosas tienen que ser compartidas. Ahí quién tiene que actuar. Ahí no está bien. El sistema de protección, o sea, los servicios tienen que comenzar a sensibilizar a los hombres. Charly García tiene una canción que se llama Desarme y Sangre y dice una frase: no existe una escuela que me enseñe a vivir. Sí, no existen escuelas para educar a padres, no existen escuelas para educar a papá y a mamá. El sistema de protección tiene que comenzar a educar a los demás, a los varones, a los hombres. Ven, desde que tu esposa está embarazada, tú tienes que involucrarte. Es tu responsabilidad cambiarle el chip a los hombres. Eso es el rol del sistema de protección, ¿sí? No es una obligación solo porque es que no saben hacerlo, nadie me enseñó, y si me obliga ella, si ella me comienza a obligar, me va a activar todos mis
mis defensas machistas y probablemente la violente. Probablemente la violente. Claro, quizás me sensibilizo y comienzo a participar. Sí, probablemente también, pero ahí es un proceso. Entonces, el sistema tiene que dar servicios de participación paterna, de sensibilización a los hombres para que participen en la crianza de los hijos, para que sean responsables de la crianza de sus hijos. Y la familia dirigido a hombres. ¿Y eso qué significa? Que los operadores, las operadoras, las funcionarias tienen que ser especialistas en involucrar a hombres. ¿Cómo se involucra a hombres? Escucha, eso es más difícil. O sea, entonces, eso es un proceso de formación también, es un proceso de formación del recurso humano. Querías opinar, disculpa. Yo creo que han dicho algunas colegas allí, hablaron de medios de comunicación, hablaron también del tema de educación. Yo me he dado cuenta, y yo he trabajado en diferentes espacios, tanto en la sierra, en la costa, en la selva, me he dado cuenta muchísimo este problema. Por ejemplo, la justificación de la mamá hacia los hijos. Justifica bastante que la mujercita tiene que jugar con las muñecas, o tiene que estar en la cocinita, o no sé. Y el varoncito tiene que hacer el deporte, cosas como esa. Y en el colegio mismo. En el colegio, los profesores, ¿qué dicen? A ver, los varoncitos vamos a jugar fútbol, y las mujeres a vóley, o a hacer alguna cosa. Y entonces ya hay una educación base. Desde ahí están enseñando cómo tiene que comportarse el hombre y la mujer. La falda de las niñas en la escuela que limitan su corporalidad, que limitan que corran, que limitan que hagan deporte, porque tienen que protegerse, que no se les noten las piernas, no pueden saltar, no pueden trepar árboles, no pueden tirar muro como los hombres. O sea, la falda limita, controla los cuerpos de las mujeres. Y eso es algo institucional. ¿Qué significa eso? Que la institución es patriarcal. O sea, el Estado mismo. Y también desde el nacimiento, voy a terminar. Dale. En el nacimiento, por ejemplo, alguna vez una colega nuestro del Programa Nacional hablaba, ¿no?, de que cuando un niño nace, ¿qué compra el varón? Para el varoncito es una ropa más o menos celeste, y para una mujer es rosadito. Ya está, ¿cómo se dice? Ya está determinado. El caso de medios de comunicación, las publicidades, influye mucho en el comportamiento de las personas y cómo los medios de comunicación nos pueden moldear y cómo se debe comportar las personas o las familias. Mira, totalmente. La globalización, sí, el internet, varias cosas. ¿Querías decir algo, gente? La responsabilidad de la mujer, de la crianza de los hijos. Es una corresponsabilidad. Que es una corresponsabilidad entre ambos, y han modificado muchas cosas. Pero ahí también hay varias cosas, ¿no? No es solo la familia no solo promueve, o sea, no es solo la familia, son los medios, son los poderes fácticos, las Fuerzas Armadas, la iglesia, la escuela, la política, la ciencia, en realidad la psicología, este absurdo de la importancia de la madre en el cuidado de los niños menores. Sí, la madre es importante, pero el papá también. ¿Por qué liberan al hombre? O sea, no, que el apego, que el vínculo materno, el vínculo se puede hacer con un hombre. O sea, si no hay mamá, el hombre puede abrazar, no, que la piel tiene que ser blanca. ¿Qué? O sea, la psicología también, o sea, la ciencia, los discursos teóricos también han favorecido al patriarcado, por supuesto, ¿no? El tema de la lactancia materna es un discurso patriarcal. Eso puede sonar un poco subversivo, pero también es un discurso patriarcal. ¿Es importante la lactancia materna? Sí, pero no necesariamente con la mamá ahí todo el tiempo. La mamá se puede sacar la leche y el papá puede dar la leche materna, incluso haciendo contacto con la piel. Y es el mismo vínculo y va a generar el mismo apego con los niños y niñas. El sistema tiene que abordarlos. No solo la sociedad civil lo tiene que trabajar, sino el sistema tiene que comenzar a hacer ese trabajo con los hombres. ¿Por qué? Porque
que los hombres son los agresores. Los hombres violamos, abusamos sexualmente. O sea, el 99% de casos de violencia sexual es de hombres. O sea, los hombres son los agresores. O sea, entonces, hay un problema ahí, pues, ¿no? Entonces el sistema de protección tiene que comenzar a trabajar desde ese lado. Es claro eso, solo que el patriarcado los libera, ¿no? Y se sigue trabajando solo con la víctima. ¿Por qué? Porque la mujer es responsable. La mujer siempre es la responsable. Victimizarla porque ella es pobrecita, ¿no? Y ella es la responsable de lo que pasó. Tú hiciste algo para que te pegara. ¿Sí? El hombre está libre, liberado, sin sanción, en muchas ocasiones. Vamos a pasar esta. Esperanza de vida al nacer, por región y por promedio nacional. Bastante parejo, en las mujeres es un poco más. Ah, no, sí, está bien. Las mujeres viven más años, ¿no? 76, casi 77 años. Los hombres 71 y medio. En Huánuco, están los hombres no llegan a los 70. Y después las mujeres casi a los 75. Ha aumentado la esperanza de vida, ¿no? Antes era hasta 60 y algo, ¿no? Me acuerdo. Seguimos. Problemas de salud crónica de hombres y mujeres. Hay más mujeres que tienen más problemas de salud crónica a nivel nacional en el 2013 que los hombres. Y acá las enfermedades de causas de muerte. En cáncer hay más mujeres que mueren, 21 contra 17. Enfermedades del sistema circulatorio, de 18 a 17 también hay más mujeres, pero es un poco leve la brecha. Todo el tema de resfriados, neumonías, influenza, igual 14% mujeres, 13% hombres. Muy parejo en ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias. En enfermedades del sistema respiratorio hay más mujeres que fallecen por esas causas. En adicciones, ahí está la diferencia. Los varones son más adictos. ¿Por qué los varones son más adictos aquí? ¿Por qué? Hay muchos psicólogos aquí, psicólogos. Chicas, chicos. Está lleno de psicólogos aquí. Expliquen por qué. Ya, la adicción está socialmente afectada. De los hombres, el alcoholismo puede ser. Es un mandato masculino. Es un mandato masculino tomar. Sí, se hace un mandato en la adolescencia. O sea, sí, eres más hombre si tomas más. Humillas al que no toma. ¿Cómo lo humillas? Eres pollo. Si se duermen, lo pintas. En sectores hiper masculinos lo violan. Hacen bromas, ¿no? Es terrible. Yo creo que varios de ustedes han hecho alguna de esas bromas desde chicos, porque es un espacio muy violento solo entre hombres. Es demostrar que yo soy más hombre que tú, ¿no? Al que no toma igual que yo, lo feminizo, lo convierto en mujer. Entonces lo pinto como mujer o lo violo, ¿no? Eso es transformarlo en mujer. ¿Qué significa que sea mujer? Que no llega a ser un hombre, que no es un ser humano, es una cosa, ¿no? Es duro ese discurso, ¿no? Sí, pero así requerimos la masculinidad y eso afecta
en muchas problemáticas de violencia, no solo contra la mujer, sino contra otros hombres. El bullying es un problema de masculinidad. El humillar a tu compañero de clase es un tema de masculinidad, porque yo lo humillo, porque yo quiero ser más hombre que él. Yo quiero demostrar mi viveza humillándote como hombre. Ajá. Y eso se cruza con otros discursos. Si intersectamos el bullying, se cruza con el discurso de género, el discurso de clase, el discurso de raza. ¿A quién insultan más? A los cholos en el colegio. A los cholos, al serrano, al negro, al chato, al gordo, al de lentes, al flaco. Vas cruzando, pero el más bulliado, ¿quién es? El gay. El gay. El bullying homofóbico es el más fuerte. Todo el bullying entre hombres es homofóbico. Pero todo el bullying entre hombres es homofóbico. ¿Por qué? Porque hay un desprecio por lo inferior a ser hombre. Hay un discurso de homofobia. ¿Sí? ¿Cómo lo explico? Es más complejo de explicar. Hay un mandato de homofobia en la construcción de la masculinidad. ¿Qué significa este mandato de homofobia? Que yo, al momento de competir con mi compañero, ¿quién es más hombre? Me siento mal. Siento un dolor en el pecho, siento un dolor en el estómago, siento algo en el cuerpo que me dice: te están humillando como hombre, tienes que hacer algo. Esa emoción, sentimiento, este aspecto del cuerpo es homofobia. Es un discurso en el cual yo tengo que desterrar lo menos hombre de mí. ¿Qué significa lo menos hombre? Maricón, gay o mujer. Desterrar completamente y demostrar que soy un hombre de verdad. Entonces yo aprendo mi hombría desde un mandato homofóbico, desde un mandato de desprecio por lo que no es un hombre de verdad. ¿Y qué no es un hombre de verdad? Los gays, los homosexuales, ¿no? Las mujeres. Por eso es un mandato misógino y homofóbico en la construcción de la masculinidad. Es muy potente en realidad. ¿Y eso es dónde se aprende? Se aprende con una fuerza brutal en los espacios de hombres, no en los espacios mixtos, no tanto, también, pero no tanto. Se mete en el corazón de los hombres en los grupos de hombres. En mi grupo de amigos de 5 años, el que me dice: ¿por qué lloras? Eres una mujercita, y se comienza a reír, y todos se ríen de mí. Entonces me paro y le meto su puño. O sea, el dolor que yo siento es un dolor del discurso del mandato homofóbico. Eso comienza, se vuelve mucho más radical en los espacios de hombres. ¿Y dónde están los espacios de hombres? En la calle, ¿no? Desde la casa. Y en el colegio. Desde la casa también, si hay hermanos contemporáneos, si hay tíos, adolescentes o jóvenes, si el papá es muy machista, por supuesto de la casa también. Pero no siempre en la casa. Hay veces es más en la calle. Porque el discurso más hipermasculino y más violento contra la mujer está más en la calle. Los espacios de hipermasculinidad creo que son la esquina donde están parados los hombres y se ponen a acosar a las mujeres, ¿no? Donde están todas las patas y pasa una chica y la calatean con la mirada y le dicen de todo, ¿no? Esos son espacios hipermasculinos. Ahí todos los hombres en el discurso tienen amantes, se pelean con todo el mundo, son machazos en el discurso. Claro, se van a su casa con sus parejas, son unos albañiles. Pero ahí en ese espacio de hombres son lo más macho, nadie es más macho que ellos, en ese espacio de hombres. En otro espacio masculino es el jueves de patas, las reuniones para tomar chela entre hombres. Las reuniones para tomar chela entre hombres son espacios brutalmente sexistas, misóginos y homofóbicos. Claro, cuando son espacios mixtos no tanto, pero cuando son solo de hombres, todos me van a contar que esta es una jugadora, que yo me levanté a esta, que le voy a levantar a todas estas, o sea, que al final, cuando estoy borracho, propongo ir a prostitutas, ¿no? Solo entre hombres, ¿sí? ¿Y qué es conseguir prostitución? Mantener la trata. Es una violencia contra la mujer,
Es una violencia contra adolescentes, mujeres en el Perú, porque hay mucha trata de niñas y adolescentes. Y profesionales, abogados, psicólogos, docentes, consumen prostitución. Y eso se hace en grupos de hombres. En grupos de hombres se motivan los hombres a consumir prostitución. Y puede ser, este hombre que consume prostitución es un buen padre, probablemente. Es un buen padre, afectivo incluso, ¿no? Pero en ese espacio hipermasculino hace este proceso de violencia contra la mujer, que es muy patriarcal, ¿no? Que es una de las cosas más patriarcales que existen, y es una de las violencias contra las mujeres más fuertes, porque el consumo de la prostitución mantiene explotación sexual, mantiene la trata, que es una de las violencias más crudas. Los casos notificados sobre la enfermedad del SIDA. En el 2013, 1.129 casos de SIDA, no de VIH, sino de SIDA, ¿sí? De los cuales los hombres son 871 y las mujeres 258. Es una brecha bastante distinta, ¿no? Esto es tasa de matrícula de niñas, niños y adolescentes de primaria y secundaria. De inicial al 2013 igual está muy parejo, una leve brecha, más varones, ¿no? De primaria también está muy parejo.